Hola, buenas. Es un placer. Por aquí les habla Néstor Vega, activista Unpaco y promotor de Cuba Decide. Y estoy aquí para narrarle parte de lo que aconteció el domingo 11 de julio, domingo histórico para Cuba. Yo fui parte de esa manada, por decirlo de alguna manera, de jóvenes que salió a exigir sus derechos en una manifestación pacífica. Que derivó en toda una serie de horrendos crímenes y actos cometidos por la dictadura cubana, en los que podemos hablar desde secuestro hasta golpizas y una violación total de todos los derechos. Pues bien, para resumirles, yo ese día salí, como muchos cubanos, a exigir nuestros derechos en una marcha pacífica, como había dicho. Y en el medio de esa marcha, para no extenderme, donde había muchos cubanos, fuimos reprimidos, fuimos apresados y golpeados alrededor de las 4 de la tarde, cuando aún la marcha empezaba a moverse. Éramos muchos cubanos, pero entre esos cubanos como que trataron de dividirnos. Fui testigo de que la marcha era pacífica. Repito, pacífica. Entre nosotros se mezclan, para empezar, para que vayan entendiendo, se mezclan muchos oficiales vestidos de civiles. Oficiales que comenzaron a lanzar piedras. Oficiales que fueron los que convirtieron esa marcha de pacífica a una marcha violenta. Y soy testigo que no fue el pueblo, fueron los oficiales del régimen. Policía, bomberos, en fin. Para no hacerle la historia muy larga, fui detenido y llevado a la 4ª unidad del Cerro. Y aquí comienza el calvario. Yo soy detenido alrededor de las 4 de la tarde. Me llevan a la unidad. En dicha unidad, yo llegar, existían alrededor de 70, 80 personas. Me llamó la atención porque era un número grande de personas para un lugar tan pequeño. Y seguían llegando, algunos muy golpeados, otros menos golpeados, pero todos con evidencias físicas de un enfrentamiento. Pues bien, ahí nos mantuvieron sin alimentación, por supuesto, y siendo ofendidos hasta alrededor de las 3 de la mañana. Y ahí viene lo interesante. A las 3 de la mañana se nos levanta con insultos y somos trasladados en una especie de búnker, no sé cómo explicarlo, un camión cerrado, que me llamó la atención, porque a las 3 de la mañana y aquí 80 personas en 2 camiones, es decir, 40 personas por cada camión. Con estas palabras, y quiero que recalquen esto, estas palabras, métanlos a todos juntos y si cogen COVID, que se jodan. Disculpen si soy fuerte, pero estas fueron las frases que escuché de altos oficiales de la unidad de la PNR, repito, la 4ª del Cerro. Pues bien, estando en ese camión, alrededor de 1 hora nos mantuvieron en ese camión. Habían personas que se desmayaban del calor, las sudoraciones, en fin, un maltrato total. Alrededor de las 4 y 5 de la mañana, el camión se pone en movimiento. Nosotros, por supuesto, no sabíamos el destino, por lo que yo reafirmo que estábamos siendo secuestrados. Ese camión luego supimos, porque cuando llegamos no teníamos ni idea de dónde estábamos. Llegamos a una prisión en el Cotorro llamada Ivanov, disculpen. Esta prisión actualmente se llama Jóvenes del Cotorro, una cosa así, disculpen si no sé con exactitud el nombre. Y viene la sorpresa. Somos recibidos por más de una veintena de represores de la dictadura, con perros, las llamadas estonfas, bastones y demás. Fuimos empujados a patadas del camión y trasladados a un sitio que quien sabe lo que es un soleador sabe de lo que estoy hablando, a oscuras, esposados, y ahí viene lo lindo. Las golpizas fueron tremendas, cabezas partidas, frases obscenas, no quiero decirlas, pero al punto de si miras para atrás, todo el mundo sabe lo que quiero decir, te la voy a meter por el niños de 17 años con las cabezas rotas, perros policías encimándonos, al punto que un perro policía mordió literalmente en más de 3 ocasiones a un joven que se encontraba a mi lado.
En esa situación estuvimos hasta casi las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Los golpes no cesaban. Hora en la que nos desnudaron a todos. Y desnudos, sin saber nuestra suerte, nos trasladan a un cuarto. En ese cuarto nos dan una especie de uniforme, no sé cómo explicarle, pero es un uniforme que se le dan a los reos, a los reclusos, como quieran llamarle. Y nos trasladan a unas especies de celda. Todo esto bajo, repito, intensos golpes, con palabras como escorias, gusano, ustedes no se merecen nada. Qué sorpresa la mía llegar a ese cubículo. No teníamos luz eléctrica, no teníamos agua, ni potable, ni corriente. En fin. Pues bien, en ese estado estuvimos 5 días. Repito, 5 días. En esos 5 días ni pudimos realizar una llamada, ni nuestros familiares sabían de nosotros. Por ende, estábamos secuestrados. Pero les digo más. En esos 5 días no recibimos aseo, no teníamos agua, como ya les había dicho, no teníamos sábana, personas durmiendo en el piso. Al quinto día, disculpen, se me olvidó decirles, no recibimos alimentación ninguna durante 24 horas. 24 horas. A las 24 horas se nos dio algo de alimentación en unas condiciones que no vale la pena explicar porque todos conocen cómo trabaja la dictadura. Pues bien, ahí estuvimos 5 días sin aseo, con maltratos verbales, psicológicos y físicos, porque todo aquel que osara exigir un derecho era golpeado. Lo repito, golpeado cruelmente. Y estamos hablando de personas mayores, incluso de 68 años, hasta jóvenes de 17 años. Pues bien, al quinto día se reúnen con nosotros y empieza todo un trabajo que ellos llaman de instrucción, cosa que no considero que haya sido así, porque en ninguna instrucción lleva ofensas, lleva malas palabras y menos ataduras. Todos fuimos esposados. Ya estábamos golpeados, maltratados, con pocas fuerzas, y empieza todo lo que ellos llaman trabajo de instrucción. Pues bien, al quinto día es que recibimos agua potable. Qué sorpresa para mí cuando la primera vez que nos trajeron la alimentación, sorpréndase, nos las traen en el cubo de limpiar el baño. Nos echan la sopa, que era lo que teníamos, con 2 huevos, que no es lo importante, y el boniato. En fin, seguían las vejaciones, al punto de que, repito, los maltratos psicológicos eran constantes. Y empieza todo un trabajo instructivo que para ellos era normal. Y se nos explicó que ellos tenían 72 horas, sin contar las primeras 24, que después la fiscalía tenía 72 horas. El caso es que al 8º día todavía yo no había podido ejercer mi derecho a una llamada telefónica. Mi familia no sabía nada de mí, no teníamos derechos ninguno. En fin, estábamos secuestrados. Se oían constantemente palabras de que como si ustedes quieren guerra, van a ser prisioneros de guerra. Casi que aseguro que los campos de concentración nazi eran igualitos a lo que estábamos pasando. En fin, al 10º día me dejan realizar una llamada telefónica con la condición y un oficial al lado de que no hablara nada de mi caso. Para sorpresa mía, para poder ver a mi familiar para una visita de aseo, tuve que pasar toda una revisión a ver si ya no tenía marca de los golpes. Todo el mundo sabe lo que quiere decir eso. Aquella persona que tuviera algún hematoma, alguna ruptura, no podía ver a sus familiares. Evidentemente lo que se trataba era de esconder las laceraciones y la violencia y todos los crímenes que estaba cometiendo la dictadura. En fin, ahí estuvimos alrededor de 8 días sin tener noticias, aislados del mundo exterior, siendo insultados, siendo maltratados. No teníamos, ya dije, aseo, pero no solo aseo, no teníamos sábanas, personas durmiendo en el suelo. Lo que cuenta es poco, yo solo voy a contar lo que vi con mis ojos. En otros casos fueron peores. Pues bien, al día 11 se da un hecho extraordinario en la prisión. Como esa prisión, según explican ellos, estaba deshabilitada,
reunía las condiciones necesarias para tener reclusos ahí. Como en efecto, se derrumbó literalmente el techo de uno de los cubículos donde habían reos. Techo que le cayó encima a los reos. Esos reos, por supuesto, por suerte, no hubo que lamentar pérdidas humanas, pero sí golpeados, suturas, demás. Imagínense, es un techo que le cae encima a unos reos. Es entonces que deciden trasladarnos a una compañía. Igual, en la compañía el trato fue peor. Nos humillaron, nos maltrataron física y psicológicamente, como ya decía. Imagínense al punto que la comida nos la servían en el cubo de limpiar. El caso está en que ellos decían que la revolución tiene derecho a defenderse y nosotros no éramos ni personas, que nos merecíamos lo peor del mundo. Da gracia ver que cuando los familiares son enterados de nuestra presencia, ahí cambió el trato.